Y ahora vamos a ver dirigido específicamente al ámbito hospitalario, que era la parte que a mí me parecía más interesante para que observemos juntos. El resto tenés todo el material para irlo leyendo y profundizar más en aquellos conceptos que te interesen, ¿sí? Y ahora vamos a ver esto en forma práctica, que son las fases del cambio. Vamos a ver, primero la conceptualización. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de las fases del cambio? Dice, según la RAE, motivar es influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo o estimular a alguien o despertar su interés. Yo sigo insistiendo que no es motivar, es incentivar. La motivación es intrínseca, yo no voy a motivar a nadie, voy a incentivar. La motivación la tengo dentro de mí misma. Entonces, aquí habla que es un proceso dinámico sobre el que tenemos la capacidad de intervenir. La motivación es un proceso dinámico y nosotros tenemos la capacidad de intervenir de forma externa, ¿sí? Pero no es que nosotros vamos a motivar, la persona se va a motivar, nosotros vamos a incentivar para interferir sobre la motivación del otro, ¿sí? Es la gasolina del cerebro, la motivación, y la motivación como una probabilidad de que seremos capaces de aumentar si gestionamos adecuadamente la relación médico-paciente. Entonces, la motivación permite llevar a cabo una acción, ¿sí? Si estoy motivado puedo llevar a cabo una acción. Está influenciado por las circunstancias vitales y ambientales. Estar motivado implica el aumento de la probabilidad de que una persona inicie, continúe o mantenga el cambio que le beneficia, inclusive el tratamiento. Es un proceso dinámico sobre el cual tenemos la capacidad de intervenir. No es dicotómico estar o no estar, sino que se entiende dentro de un continuo. Estamos siendo, ¿sí? Estamos motivados, menos motivados. Ahí en el primer paper que mandé está la dirección, la intensidad. Entonces esto significa que por ahí podemos estar un poquito menos, un poquito más, pero no es dual, estoy o no estoy motivado. Y en la relación médico-paciente bien gestionada, aumenta la probabilidad de compromiso con la estrategia terapéutica. ¿Sí? Teniendo el paciente incentivado, sabiendo cuál es su motivación. Bueno, de todo eso vamos a hablar ahora. Acá tenemos mitos y realidades de la motivación del paciente. ¿Sí? Esos mitos es una condición permanente. Entonces ya tenemos un paciente y ya decimos, este no va a cumplir, o no, fluctúa. Hay momentos en que el paciente se siente motivado y momentos en el que no está motivado. Otro mito, depende del rasgo de la personalidad, ¿sí? La realidad es que está influenciado por las circunstancias vitales, que no depende del rasgo de la personalidad. Es algo que debe hacer el paciente como mito, es parte de la tarea del profesional de salud, motivarlo, incentivarlo para que cumpla el tratamiento. El sujeto es pasivo, ¿sí? Y el sujeto es activo. La realidad es que el sujeto es activo. Acá cuando dice el sujeto es pasivo, lo damos por motivado, ¿sí? Y en realidad el sujeto es activo, hay que motivarlo. Bueno, acá vamos a ver los pilares de la motivación. Los pilares de la motivación son la colaboración, ¿sí? La emocionalidad, la autonomía y la legitimidad. Cuando hablamos de colaboración, decimos que la motivación se hace para y con el paciente, en forma colaborativa. ¿Sí? La aproximación que integra la perspectiva del paciente. El paciente participa activamente, lo hacemos colaborativamente. La emocionalidad, personalizar, tener en cuenta las cuestiones personales de cada paciente, sus percepciones, sus creencias y sus valores. Nosotros actuamos
somos seres emocionales, ¿sí? Y después le hacemos toda la traducción lingüística, mental y racional para justificar esas emociones. Y esas emociones están basadas en lo que sentimos cuando estamos expuestos a determinados estímulos. Eso que sentimos cuando estamos expuestos a los estímulos tiene que ver con lo que yo ya tengo guardado, ¿sí?, en mi cabeza, lo que para mí es cómo yo tengo que reaccionar cada vez que me pasa esto. Estímulo-respuesta. Automáticamente cuando recibo un estímulo elaboro una respuesta. Tengo la posibilidad de poder luego pasarlo por el frontal, racionalizarlo y poder elegir la mejor acción. Pero mientras tanto está en juego cuáles son mis percepciones, cuáles son mis creencias y cuáles son mis valores. Entonces, si yo como profesional de salud no tengo en cuenta las percepciones de mi paciente, sus creencias y sus valores, que complete el tratamiento o que se motive para continuar el tratamiento o que se motive para cambiar los hábitos, va a ser más difícil, ¿sí? Es más fácil llegando al paciente desde la colaboración, ¿sí?, teniendo en cuenta su emocionalidad, donde incluye sus percepciones, sus creencias y sus valores, su autonomía, ¿sí? Esto es basarse en las fortalezas y no en los déficits, respetar su derecho para decidir qué dirección tomar, huir del reflejo de corrección. La persona es autónoma, ¿sí? Tiene fortaleza, vamos a construir desde lo que ya tiene y no desde lo que le falta. Desde ahí tiene que ir la motivación, la conversación que tengo yo con mi paciente va desde la colaboración, desde la emocionalidad, desde la autonomía, construyendo desde lo que tiene y no desde lo que le falta, respetar su derecho a tomar una decisión y acá está bueno subir del reflejo de la corrección, el pararnos desde el profesional de la salud, ¿sí? Ponernos también en el momento de la motivación y del incentivo desde el ser humano. Y la legitimidad, transmitir nuestras intenciones acá cometí un error. Bueno, transmitir nuestras intenciones en realidad contribuye a fomentar su bienestar y dar la prioridad a sus necesidades y legitimarlo como persona, ¿sí? Transmitir nuestras intenciones, pero tener en cuenta las necesidades del otro, legitimarlo como un otro. Bueno, el proceso el proceso motivacional y las etapas de cambio. Es importante conocer estas etapas porque en base a esas etapas va a ser diferente las acciones a llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, acá lo dice perfecto. Es importante conocer las etapas para detectar en qué etapa se encuentra nuestro paciente para hacer las intervenciones adecuadas. No es lo mismo en base a la etapa que se encuentra. Acá está el modelo transteórico, un modelito transteórico, donde muestra que el paciente va pasando, primero por la precontemplación. Está viviendo su vida y tiene la idea de que debería hacer algo mejor. ¿Sí? En la contemplación ya entra la duda, ya empieza a tener un objetivo. Y si acá, por ejemplo, está el de adelgazar, y si adelgazo, si ahora estoy así, y si adelgazara, ¿sí? Ya entro en la ambivalencia, en la dualidad, ya me empieza a agarrar la duda. Después viene la preparación, ¿sí? Acá ya comienzo a recaudar información, veo todo lo que tengo que hacer y acá decido actuar. Luego viene la etapa del mantenimiento y después viene la etapa de las recaídas. La etapa de las recaídas es una etapa contemplada dentro del modelo transteórico. Me imagino que vos como profesional de la salud esto lo vivís todo el tiempo. Las recaídas y ya que lo tomás como parte del proceso.
Entonces, estas son las etapas: la precontemplación, contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento y la recaída. En base, ¿por qué es importante conocer estas etapas del cambio? En la precontemplación, la persona todavía no ha considerado que tenga un problema o que necesita introducir un cambio en su vida, todavía no hizo el insight. En la contemplación, la persona se da cuenta de que hay un problema y que lo tiene que solucionar, comienza la ambivalencia. En la etapa de determinación o preparación, ya ha tomado la decisión de hacer algo al respecto y comienza a buscar ayuda. Luego, en la acción, comienza una nueva conducta. El cambio se ha puesto en marcha. Mantenimiento, nueva conducta instaurada, se mantiene durante un tiempo, y la recaída, el abandono. Esta etapa ha de considerarse como una parte del proceso y no como un fracaso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una aplicación del modelo. Estaría bueno que desarrollaras tu propio modelo según tu especialidad. Acá lo vamos a ver parte por parte, pero estaría bueno de que estés preparado para hacerlo en la medida que vamos viendo las etapas, haciéndolo en base a tu especialidad y tu actuación. Bueno, detectar y aplicar la intervención adecuada. Cada etapa necesita un abordaje diferente, por eso es importante conocer en qué etapa está el paciente. El paciente en la etapa precontemplativa. Ahí el paciente todavía no sabe que necesita hacer algo, ¿sí? Entonces acá lo que se utiliza son las técnicas de información. El objetivo es que el paciente conozca toda la información relevante, ¿sí? Acá, si volvemos a la rueda de la salud, tiene que ver en la parte de las campañas y todas las políticas públicas que se deberían hacer para dar a conocer las consecuencias de la diabetes, de la hipertensión, ¿sí? La prevención del SIDA, me salía, del HIV. Entonces, luego, cuando el paciente ya está... me salteé acá. Luego viene el paciente contemplativo. Acá lo que se utiliza son las técnicas de motivación. Volvemos. El precontemplativo, técnicas de información. El objetivo es darle la información relevante. Cuando el paciente está en la etapa contemplativa, las técnicas tienen que ser de motivación. ¿Por qué? Porque lo que queremos que sea es que tome la decisión. Si estaba en la ambivalencia, el objetivo es que el paciente se sienta responsable y activo de su estado de salud y de su tratamiento. Por eso vamos a emplear técnicas de motivación. Y cuando el paciente está preparado, vienen las técnicas de negociación, cuyo objetivo es alcanzar un compromiso de mutuo acuerdo con el profesional y el paciente y establecer una relación para el tratamiento. ¿Sí? Entonces, vamos al primero, al paciente precontemplativo. Acá hay que aplicar las técnicas de información. El objetivo es dar a conocer la información relevante. Pensá en tu área de actuación, ¿sí? Cuando detectás o qué podés hacer para dar información para que los pacientes entren en esta etapa de precontemplación, que hasta ahora ni están, ni saben que tienen un problema, ¿sí? Ni se dan cuenta. Entonces dice, consiste en ofrecer al paciente, vamos a hablar de las técnicas para transmitir la información, ¿sí? Entonces consiste en ofrecer al paciente un conocimiento pertinente sobre un problema de salud que padece y sus opciones terapéuticas. En la etapa precontemplativa es en el momento de que el paciente viene por un chequeo y descubrís que tiene una patología, o te va a ver a tu consultorio si sos kinesiólogo y le detectás que tiene que cambiar, que la contractura crónica que tiene le está trayendo otra serie de problemas, o un paciente que necesita
de un profesional, de una enfermera para aplicarse, esa es una aplicación cotidiana y no se da cuenta que lo que realmente tiene una patología, piensa que, no sé, ir a inyectarse, no conozco mucho, pero los pacientes hemofílicos, bueno, eso sí tienen conciencia porque se les va la vida. Pero bueno, pensá, según tu especialidad, cómo sería tener un paciente en la etapa precontemplativa, ¿sí? Tenés que informarle, ¿sí? Le tenés que darle información de que tiene un problema de salud y que tiene opciones terapéuticas. Esta información debe generar un conocimiento que sea válido, individualizado y dinámico. ¿Por qué? Válido, que vaya directo al grano y que sea simple, claro, individualizado, que sea para la persona, ¿sí? Yo estoy hablando con un ser, uno a uno. Las técnicas de transmitir información también tienen que ver con cómo se lo transmito a la persona. Y estoy hablando yo con la persona. Y dinámico. No se limita exclusivamente al inicio de la relación, sino que ocurre en toda la interacción con el paciente, ¿sí? La información, todo el tiempo. Estar brindando la información. Acá encontramos dos modelos. Encontramos el modelo directivo y el modelo colaborativo. En el modelo directivo, el profesional de la salud tiene la perspectiva del experto, ¿sí? Unilateralidad en la información. Se siente el paciente y yo le digo, bueno, acá tengo el resultado de los análisis y hemos detectado que tiene tal patología y unilateral. Formato interrogatorio. Unilateralidad de la información, unilateralidad en la pregunta. ¿Sí? El que pregunta es el profesional de la salud. Aparece el miedo como instrumento para que sigan las recomendaciones. Te queda 3 meses, te podés morir, te puede dar una ACV, el miedo. Limita la autonomía. ¿Sí? Limita al paciente y su posibilidad de elegir, bueno, el tratamiento es este, tenés que hacer esto, toma esto y hace esto. Y es poco personalizado, únicamente limita para fomentar un cambio. ¿Sí? O sea, bueno, tenés esto, toma esto, anda acá, volvé allá, si no haces esto te morís y se terminó. Parece ridículo, ¿no? Escuchándomelo decir a mí, pero ¿cuántos profesionales de la salud conocemos con este modelo directivo? ¿Sí? Y luego aparece el modelo colaborativo, donde hay bidireccionalidad, el profesional experto en conocimiento y el paciente en sí mismo. Entonces, la información va y viene. Yo te cuento como profesional de salud, te doy información de lo que tenés, vos te conoces a vos, a tu cuerpo, ¿sí? Yo te hago el diagnóstico, pero no te sepulto en 2 meses. Interés en conocer, preguntas abiertas. Si en el modelo colaborativo se utiliza la pregunta abierta, la confianza como instrumento para que se sigan las recomendaciones. ¿Sí? Para poder entrar en un ámbito de confianza tengo que estar presente y escuchar. Y fomentar la autonomía. Como antes, al fomentar la autonomía construyo desde lo que el paciente ya tiene y no desde lo que le falta. Tiene posibilidad de elegir. Y la otra pata de fomentar la autonomía tenía que ver cómo aceptarlo como un ser. Tenía que ver con el huir del reflejo de la corrección, ¿sí? Esa tendencia. Bueno, tips. Tips parte 1. Generar cercanía, confianza e intimidad.
imprescindible. Voy a ser escuchado de otra forma. Tener en cuenta siempre, siempre las necesidades y los puntos de vista del paciente. Siempre. Utilizar un lenguaje que apoye la autonomía y que otorgue valor al beneficio de tener la información. O sea, que el paciente perciba el valor de tener la información. ¿Sí? La importancia de que lo haya descubierto, de que lo pueda ver, que tenga la información. Que se sienta con gratitud de poder tener esa información, mostrarle la importancia, ¿sí? De haber tenido ya la información. Concretar, ofrecer información concisa, clara y manejable. Transmitirla en dosis pequeñas para garantizar su comprensión. Priorizar, ofrecer información útil, saber con qué información cuenta, preguntar qué quiero, qué necesita saber. También, como hablábamos antes, la pregunta, ¿sí? Pero para eso necesitamos generar cercanía, confianza e intimidad para poder hacer la pregunta, para poder saber qué quiero, qué necesita. Evitar los debe, los tiene, no puede elegir, evitar esa parte. Utilizar un lenguaje adaptado al paciente, ¿sí? Evitar los tecnicismos. Eso también tiene mucho que ver con marcar la distancia y no ser un médico directivo o un profesional de la salud directivo. Hay comentarios que fomentan la autonomía. Tal como me has dicho, como vos querías saber, como me has dicho antes que necesitabas poder concentrarte, ¿qué te ha parecido esto? ¿Qué opciones se te ocurren? Así fomento la autonomía, le doy la participación a que la persona decida sobre su propio cuerpo. No dirigir, evitar inducir la respuesta del paciente. Recurrir a preguntas abiertas y dejar que el paciente se exprese. Evitar hacer interpretaciones sobre lo que nos transmite. Preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. ¿Sí? La pregunta, pero para poder estar habilitados a la pregunta, más que crear autoridad, necesito crear confianza e intimidad. ¿Sí? Justo ahora estoy con mi mamá con un tema de salud y mi mamá prefiere que la atienda una enfermera a que la vea la médica. Le tiene más confianza a la enfermera que a la médica, porque la enfermera le escucha, la enfermera le pregunta, la enfermera creó un ambiente de confianza e intimidad que se ganó el respeto de mi mamá. ¿Sí? La importancia de la escucha, la presencia, para crear confianza e intimidad y para habilitar la pregunta. Entonces, luego de estar en la etapa de precontemplación, vamos a pasar a la etapa de contemplación. Acá, esto lo vamos a lograr gracias a la información. ¿Sí? La información es la herramienta que nos va a permitir de pasar de una etapa a la otra. De la de precontemplación a la contemplación. Bueno, ya tengo toda la información, ya me di cuenta que tengo que hacer algo, ¿sí? Y ahora que tengo toda la info, contemplo la posibilidad de hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? En la etapa de precontemplación necesitaba información. En la etapa de contemplación necesito motivación. Entonces, en tu ámbito, en tu especialidad, ¿qué motivación? ¿Cómo podemos motivar / incentivar? Recordá que la motivación es interna, la incentivación es externa. Entonces, con un paciente contemplativo, ¿cómo voy a incentivarlo? ¿Sí? Primero preciso indagar sobre la motivación. Recuerden que acá el objetivo es que el paciente se sienta responsable, activo de su estado de salud y de su tratamiento. Entonces, el paciente se da cuenta que tiene un problema y que hay que solucionar. Objetivo: incentivar, no concuerdo con motivar, al paciente para alcanzar su compromiso. Acá tenemos
los tipos de abordajes relacionados con la motivación del paciente, con la incentivación del paciente. Primero, la aproximación centrada en el paciente. Peso de la terapia recae sobre el paciente, ¿sí? El único responsable. La aceptación del paciente y de sus propias decisiones. Las decisiones compartidas es el punto 2. Acá es el proceso interactivo en el que el profesional ayuda al paciente a escoger el tratamiento que es el mejor para su situación clínica. Informa sobre los riesgos y beneficios del tratamiento, ¿sí? Y es el paciente, el profesional de la salud ayuda a que el paciente elija, pero el que elige es el paciente, que deja de ser paciente para pasar a protagonista. Y la entrevista motivacional, que está diseñada para reforzar la motivación y el compromiso con los objetivos concretos, suscitando y explorando los motivos por los que la propia persona quiere cambiar. Atmósfera de aceptación. Uy, se me fue. Y compasión. O sea, para llegar a esa entrevista motivacional se tiene que crear una atmósfera de aceptación y de compasión, de aceptar al otro y de entender lo que le está pasando, ¿sí? Todo esto tiene la finalidad de poder lograr que el paciente haga algo, ¿sí? Cambie alguna conducta. Entonces, ¿cómo motivar o incentivar la importancia de la conversación terapéutica? ¿Sí? Acá, la entrevista motivacional, la conversación terapéutica. ¿Para qué sirve? Primero, para validar la ambivalencia. ¿Sí? Luego, para hacer un análisis conjunto de los factores personales. 3, acá, la búsqueda de soluciones específicas. 4, pull, no push. O sea, voy a empujar, no voy a tironear. Y el quinto aspecto es el efecto Pygmalion. Ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Pero entonces, ¿cómo incentivar a mi paciente? Validando la ambivalencia, haciendo un análisis en conjunto de los factores, buscando soluciones específicas, empujándolo y no tironeándolo, y haciendo el refuerzo positivo. Pueden porque creen que pueden, es la frase típica de Pygmalion. Bueno, validar la ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Es el estado de ánimo donde coexisten dos emociones o sentimientos opuestos. Es normal, forma parte de la naturaleza humana y surgiendo la mayoría de las personas que quieren hacer un cambio. ¿Qué hago? No sé, yo dejé de fumar, por ejemplo. Y es ese estado de ambivalencia, porque aparte el compromiso está puesto en dónde. Esa es una pregunta que me parece súper interesante para hacerle al paciente. Cuando surge la ambivalencia es donde está puesto el compromiso. Cuando yo fumaba, el compromiso estaba puesto en la compañía que me daba el cigarrillo y no en mi salud. Entonces, esa sería una forma, es normal y es perfecto cuando agarra el estado de ambivalencia. Ahí está bueno para empezar a evaluar los pros y los contras de una y de la otra estado de ánimo. Dice, este estado se alcanza después de realizar el proceso de información correctamente. Solo se llega acá si el proceso de información se realizó. Y cuando aparece la ambivalencia es el mejor momento para motivar. Entonces la labor del profesional de la salud es reconocer y normalizar la ambivalencia y empezar a actuar con empatía desde un estilo colaborativo, bidireccional, lo que vimos antes, ¿sí? Colaborativo, bidireccional, con preguntas abiertas y sin hacer juicios de valor. El segundo punto
era el análisis del conjunto de factores personales. ¿De dónde surge esa ambivalencia? Son aquellos valores, creencias o percepciones que se encuentran detrás de la ambivalencia. Es la pregunta esta: ¿dónde está puesto mi compromiso? ¿Cuándo aparece la ambivalencia? ¿Dejo de fumar y mi compromiso está puesto en la salud o continúo fumando y mi compromiso está puesto en la compañía que me da el cigarrillo? Cuanto más específico y mejor definidos estén cada uno de los obstáculos, más sencillo será encontrar las soluciones. Utilizar las preguntas abiertas, ser empático y clarificar. Otro punto es la importancia de desarrollar una relación de confianza y que el paciente se sienta escuchado y no juzgado. Entonces, la labor del profesional de salud acá es hacer un análisis exhaustivo de los factores personales, ¿sí?, que van a determinar esa ambivalencia. El punto 3 es la búsqueda de soluciones específicas. Dice, las soluciones específicas son las respuestas que hacemos para ayudar a encontrar, para que el paciente pueda encontrar, para dar solución a los factores personales que generan esa ambivalencia. Acá empezamos a trabajar con esos factores personales que hablamos acá. ¿Sí? Acá, los valores, las creencias y las percepciones que se encuentran atrás de la ambivalencia. Y acá, análisis exhaustivo de los valores, de los factores personales. Entonces, ¿cuáles son las labores del profesional de la salud? Primero, aumentar la conciencia sobre los beneficios de cumplir con el tratamiento. Segundo, mejorar las creencias sobre el tratamiento, romper los mitos. Y el tercero, generar soluciones facilitadoras. En el primero, en aumentar la conciencia sobre los beneficios de cumplir con el tratamiento, la labor del profesional es darle un feedback sobre su salud. Cuando hablamos de un feedback, estamos hablando de darle un... Personalmente me gusta dar el feedback tipo modelo sándwich, ¿sí? Que le digo una cosa buena, una cosa mala, que habría que mejorar, y otra cosa buena. Entonces, cuando le explico, para aumentar la conciencia sobre los beneficios de cumplir el tratamiento, le voy a decir algo bueno, le voy a poner en el medio algo malo y lo voy a finalizar con algo bueno. Y podría ser un feed forward, donde al final le podría hacer una recomendación para mejorar aún más este proceso de tratamiento, ¿sí? Luego viene la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando nosotros decidimos algo, nos da 5 minutos donde no estamos seguros si la decisión que tomamos fue cierta o fue errada. Mayor es la disonancia cognitiva cuando más en juego está un valor personal. Te puede pasar, por ejemplo, si vas a comprar un auto, que te compras un auto y terminaste de comprar el auto y te agarran esos 5 minutos que no sabes si hiciste bien o hiciste mal, que lo mejor en ese caso es que venga otra persona y te diga, ay, qué lindo auto que te compraste, qué buen precio que lo pagaste. Entonces eso corta la disonancia cognitiva porque te sentís cómodo con la decisión que tomaste. Lo feo sería si viene alguien y en el momento que te compraste el auto y te dice, uy, no me digas, mirá, hay un precio de mucha mejor, de alta gama, el mismo precio. O, uy, me enteré que estos coches vinieron mal, ¿sí? Entonces ahí te tira para abajo, ¿no? Entonces la disonancia cognitiva es una ventana que se abre desde el momento que uno toma una decisión. En el caso de salud puede ser si uno decide, no sé, pagar un tratamiento particular, un tratamiento estético, por ejemplo, se me ocurre. La disonancia cognitiva también está en tomar la decisión de someterse a un tratamiento que tiene una cantidad de efectos secundarios muy grande.
La disonancia cognitiva aparece una ortodoncia, una cirugía estética, por ejemplo, después de tomar la decisión, como modelos más superficiales, ¿no? Pero también está en la decisión de hacerse un tratamiento de quimioterapia. Entonces, y después compararlo con otras personas en su misma situación y con el mismo problema. De esa manera también se aumenta la conciencia, ¿sí? Fulano, mengano, conoces a sultano, yo tengo casuística, los casos de mis pacientes, la cantidad de pacientes que recurrieron a este tratamiento y resultó bien. Bueno, esto era aumentar la conciencia, mejorar las creencias sobre el tratamiento y romper los mitos y generar soluciones facilitadoras. Todo depende de la escucha. Del escucha y poder darse un tiempo y sentarse con el paciente, explicarle, hablar, ¿sí? El 4 era pull, no push, ¿sí? Acá está bien los dibujitos, que es push y que es pull. Entonces yo no voy a tironear al paciente, lo voy a empujar para que vaya. Dice, la búsqueda de soluciones y la decisión sobre las mismas no debe ser impuesta. Y acá volvemos otra vez al estilo colaborativo, ¿sí? No al estilo directivo. Yo cuando hice ahí el ejemplo de directivo, pensá que existe, es muy difícil cambiar esa cabeza. Hay mucha soberbia y mucho ego grande en este ambiente. Como en todos, ¿no? Pero bueno, acá no estás jugando, perdón. Acá tenés enfrente a alguien que tiene un problema muy grande y que no tiene ni siquiera un 5% de tu conocimiento y tus habilidades para darse cuenta de lo que tiene y de la importancia y del riesgo y de la gravedad. Entonces, el estilo colaborativo. Dice, no conviene empujar al paciente hacia la solución, sino darle la mano y tirarle de él cuando plantee una alternativa adecuada. Siempre llevarlo. Pull, no push. Y acá está el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión positivo, la profecía autocumplida. Pocas cosas pueden ayudar más a un individuo que atribuirle la responsabilidad de hacerles a él saber que confías en él. El efecto Pigmalión hace referencia a la creencia del médico en la capacidad del paciente para comprometerse con la estrategia terapéutica y eso aumenta la probabilidad de que suceda. Y yo acá agregaría que el efecto Pigmalión también hace referencia a la creencia del médico en la capacidad del paciente para curarse. ¿Sí? Eso me parece más importante que el de comprometerse con la estrategia terapéutica, de curarse. El papel del profesional de salud, con la actitud entusiasta, enfocar los comentarios hacia la capacidad del paciente, utilizar afirmaciones. Siempre en positivo. Bueno, te dejo acá para poder apreciar el video, que está buenísimo. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre.
O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Ese es el efecto Pigmalión. ¿Sí? La profecía autocumplida. ¿Qué se te ocurre que podés hacer para aplicar esta actitud con los pacientes? Pensá qué importancia en tu decir, cómo va a ser la diferencia en ese paciente, lo que vos le digas, si vos confías, si vos creés, si vos le decís que puede, ¿sí? La frase de cabecera es, que justo no está acá, pueden porque creen que pueden. Bueno, ¿cómo motivar el discurso del cambio? Es cualquier tipo de lenguaje verbalizado o no verbalizado que nos indica que está comenzando a resolverse la ambivalencia. Lo podemos notar, ya sea con que nos lo digan o con un lenguaje no verbal, a ver que se vaya resolviendo esa ambivalencia y saber detectar las señales durante la conversación, que es fundamental para reforzar el discurso, a ver por dónde ir. Y esas señales dependen de mi escucha y de mi presencia frente al paciente, ¿sí? Y de haber creado el ámbito de la confianza, la intimidad, de poder gestionar con preguntas poderosas. Acá dice, formas en que se puede presentar el discurso del cambio. Puede haber un discurso del deseo, por ejemplo, refleja las ganas del paciente de cambiar. Yo quiero hacer el tratamiento, me gustaría cambiar algo. Está el discurso de la habilidad, refleja si el paciente se ve capaz de cambiar. Podría, soy capaz de. El de la razón, el paciente presenta alguna razón para comprometerse con el cambio. Quizás estaría mejor, probablemente me sentiría mejor. El de la necesidad, ¿sí? El discurso de la necesidad donde es imperativo, es importante y es urgente hacer ese cambio. Necesito, tengo que. Y el más importante de todos es cuando el lenguaje es del compromiso. Acá cuando el paciente verbaliza que ya está decidido a cambiar y que por lo tanto va a comprometerse a seguir las recomendaciones del profesional de salud, y cuando uno le escucha el voy a, tengo la intención de, me comprometo a, ahí es donde se resolvió recién ahí es donde se resolvió la ambivalencia y pasamos a la etapa de negociación, ¿sí? La etapa de negociación está cuando el paciente está preparado. Ahí tengo que aplicar las técnicas de negociación, cuyo objetivo es alcanzar el compromiso del paciente. Ahora, estas técnicas de negociación, es importante que entiendas que es un proceso, ¿sí? Que va llevado a cabo en forma colaborativa entre un médico y un paciente, entre un profesional de la salud de X y su paciente, para promover un acuerdo sobre el cual es la opción terapéutica más adecuada para que éste se comprometa con ella y la lleve a cabo correctamente. ¿Sí? El objetivo es llegar a un acuerdo sólido que garantice el mantenimiento a largo plazo, pero tenemos que llegar a acuerdos. ¿Sí? No sirve con que sí lo voy a hacer. Bueno, hagamos un acuerdo. Generalmente las personas se convencen más por las razones que descubren ellas mismas que por las que les explican los demás. ¿Sí? Por eso es importante la etapa de negociación. Es más importante que se convenza solo el paciente. ¿Sí? Y que vea y que se trabaje en forma colaborativa,
que se dé cuenta que es la opción más adecuada, pero para eso necesito escucharlo, necesito sentarme, necesito crear empatía. Bueno, y ahora agradezco a Ángela Velasco Iglesias, que fue la genia que diseñó una parte, o sea, yo trabajé sobre la presentación de ella. Espero que te haya sido de utilidad. Te dejo mi mail, me gustaría recibir un feedback o un feed forward para que me digas cómo está yendo este proceso y si te interesa ahondar en algún tema en particular. Nos vemos en el próximo.